Hola, ¿qué tal, queridos migrantes? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de mi canal de YouTube. En esta oportunidad voy a conversar todo lo que tienes que saber sobre el duelo. Quédate conmigo unos segundos y enseguida comenzamos. El duelo es un proceso psicológico que aparece justamente cuando hay una pérdida, ausencia o abandono. Generalmente tendemos a relacionar el duelo cuando perdemos a un familiar, a algún ser querido, a algún conocido, y que sin lugar a dudas pues esto causa un impacto emocional en nosotros. Sin embargo, el duelo va mucho más allá de todo eso y puede llegar a ser un duelo migratorio, un duelo laboral por la pérdida de un trabajo, o sencillamente por presenciar ciertas ausencias de algunas personas que son influyentes en nuestra vida. El duelo pasa por 5 etapas y de hecho me voy a basar directamente en lo que fue la psicóloga suizo-estadounidense Elizabeth Kubler-Ross. Ella crea, digamos que, una escala donde se definen 5 etapas comunes dentro de los duelos. De hecho, lo explica en su libro sobre la muerte y el morir. Básicamente, ella plantea 5 etapas que todos vamos a pasar de acuerdo al tipo de duelo. Evidentemente, ella se enfoca muchísimo más en lo que son los duelos por pérdida de algún familiar o ser querido a otro tipo de duelo. Sin embargo, esto se puede ver en cada uno de ellos. Como les comentaba, pues no solamente el duelo va a ser la pérdida de un ser querido por una muerte física, sino que también va a haber, digamos que, duelo por lo que sería la migración, por salir de una zona de confort donde ya estábamos, un duelo laboral en el caso de que perdamos un trabajo en el que realmente nos sentíamos bastante a gusto y un largo etcétera. Básicamente el duelo es eso, es una consecuencia psicológica de una pérdida, ausencia o abandono de algo o de alguien con quien estábamos. Entonces, la primera etapa es la etapa de la negación, y en esta etapa es súper común que las personas estén digamos que en una etapa donde consideran que no ha pasado tal situación. Entonces, claro, no creen la realidad que están viviendo, tienden, digamos que muchas veces a negarlo o a no querer tocar el tema, no querer escuchar, digamos, frases, nombres o frecuentar lugares donde sienten que van a recordar a esa persona o ese lugar que han perdido. Adicional a eso, después viene lo que sería la etapa de la ira. La etapa de la ira es súper común porque están todos los sentimientos de rabia y resentimiento donde estamos buscando realmente un culpable. En muchos de los casos, cuando se pasa por un duelo, se busca un culpable y al no encontrarlo, pues el culpable terminamos siendo nosotros. Por eso es súper importante poder de alguna forma pues asistir a una psicoterapia que nos ayuden a sobrellevar todas las etapas del duelo como realmente se tienen que llevar. Luego tenemos, digamos que, la etapa de la negociación, en la que realmente las personas piensan que hubiese pasado si esa persona hubiese estado, que hubiese pasado si, en el caso de duelo migratorio, no hubiese emigrado, que hubiese pasado si hubiese continuado en mi trabajo, o que hubiese pasado si yo no hubiese de alguna forma pues abandonado a mi pareja, a mis hijos, a mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, viene una etapa de negociación donde se contrarresta con la de la ira, en la que ya no estoy buscando un culpable, sino que estoy pensando en cuáles pudieron haber sido las posibles alternativas ante la pérdida, el abandono o la ausencia que estoy viviendo. Luego viene, digamos que, la etapa muy común, que es el de la depresión, donde hay una tristeza profunda, una sensación de vacío, una sensación de que realmente no estamos emocionalmente bien y que necesitamos el mayor apoyo del mundo porque constantemente se nos está recordando que estamos pasando por este duelo. Y por último está, digamos que, ya el cierre del duelo completo, que sería la etapa de la aceptación. En la aceptación, pues emocionalmente buscamos aceptar que el ser querido ya no está, buscamos aceptar que la pareja que teníamos pues ya no va a estar con nosotros, que hemos cambiado el trabajo y que ya no vamos a estar, digamos que, en las mismas condiciones, que nos ha tocado emigrar y que pues nos ha tocado adaptarnos al nuevo país. Entonces, claro, son etapas
que si no se viven adecuadamente, pues podemos tender a vivir un ciclo. Y el ciclo, desgraciadamente, pues termina siendo bastante repetitivo y probablemente ni siquiera lleguemos a la etapa de aceptación, que sería la última, sino que una vez que llegamos a la etapa de depresión, tendemos entonces a repetir los anteriores pasos. ¿Cómo superar el duelo? Hay muchas técnicas, pero realmente una de las más conocidas, depende del tipo de duelo, pero sobre todo esos duelos que son bastante profundos, se menciona como que, bueno, la persona que tenga familiares en casa, que le pueden ayudar, algún tipo de persona que esté pendiente de ellos y que esté pasando por un momento emocional bastante duro, pues se utiliza una técnica del semáforo. La técnica del semáforo fue utilizada realmente hace muchísimos años y funciona mucho con el tema de los niños, pero también con ya las personas adultas y adultos mayores, donde se utilizan, digamos que 3 piedras de colores, los colores del semáforo, rojo, amarillo y verde, y se utiliza en el sentido de que cuando te sientes muy mal y necesitas que alguien hable contigo, te pregunte cómo estás, esté un poco más pendiente, pues utilizas la piedra roja para que la vean todas las personas que están compartiendo contigo. La piedra amarilla, por el contrario, se utiliza cuando realmente no quieres hablar, estás todavía procesando un poco el tema y de una u otra forma pues estás buscando dentro de ti mismo reflexionar y hacer introspección sobre lo que está sucediendo. Y la verde, cuando realmente te sientes muy bien, cuando realmente estás ya pasando por un proceso de aceptación y crees que puedes, digamos que, salir de ese ciclo, de ese círculo vicioso del duelo. Hay personas que tienden a preguntar y a decir, todavía no has superado la muerte de tu padre, todavía no has superado que no estás con tu pareja, todavía te sientes mal porque perdiste tu anterior trabajo, todavía sigues con esa actitud de que no te gusta el nuevo país porque tuviste que emigrar. Realmente el duelo no corresponde a tiempos establecidos. Obviamente cuando se trabaja dentro de psicoterapia, pues sí es verdad que hay un tiempo donde uno más o menos va midiendo el progreso del paciente, pero realmente el duelo no va de lo que perdiste, el duelo va realmente de aquellas situaciones que no vas a poder vivir por la ausencia, el abandono o la pérdida de la persona, del trabajo, de la consecuencia migratoria, de la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es un adaptarte al hecho de que hay vivencias que no vas a tener y allí creo yo que radica realmente el problema del duelo y por qué se hace tan profundo y tan doloroso. Aparte de eso, pues como toda conducta humana, pues estamos acostumbrados a dar digamos que un inicio a las cosas y también estamos acostumbrados a dar un cierre. Entonces cuando por ejemplo perdemos algo y no tuvimos la oportunidad de despedirnos, pues es algo bastante duro. Hay otras técnicas en psicoterapia que se utilizan muchísimo, por ejemplo, para aquellas personas que han perdido algún familiar y no tuvieron la oportunidad de despedirse, porque digamos estaba en otro país, el familiar quizás estuvo inconsciente, murieron en un accidente y no pudieron estar por allí. Pues realmente esto es bastante complejo porque se trabajaría entonces con un duelo donde no tenemos a la otra persona para prepararnos para una despedida. El hecho es que hay muchísimas técnicas. Está la técnica de la silla vacía, donde por medio de, digamos que la imaginación podemos utilizar, digamos, un ejercicio de visualización donde podamos traer entonces a esa persona, describirla como es, y pues el psicoterapeuta te va a ir guiando poco a poco para que puedas realmente darle una despedida acorde a ese familiar o a esa persona con la que ya no estás. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Realmente espero que les haya gustado. Hoy hablé un poco sobre lo que realmente necesitas saber sobre el duelo. Así que bueno, hoy quiero leerte, quiero saber un poco si has pasado por un duelo, si conoces algún caso en particular, algún duelo que te haya costado muchísimo quizás superar, para ver si te puedo dar alguna técnica en los comentarios. No olvides suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen mis notificaciones, dale manito arriba y pues nada, nos seguimos leyendo en los comentarios. Hasta la próxima.